Hola, buenas tardes. Yo soy García Cruz David Gustavo de la Universidad Politécnica del Valle de México y voy a presentar el tema de usuarios y privilegios en Oracle. Bueno, primero para empezar, vamos a ver qué es un usuario. Un usuario es un nombre de acceso a nuestra base de datos en Oracle. Normalmente este usuario va asociado a una clave que es una password. Pero, ¿de qué depende de que el usuario pueda ser dentro de nuestra base de datos? Bueno, esto depende de los permisos u privilegios que éste tenga asignado, ya sea directamente desde el grant o sobre algún rol que éste haya sido asignado previamente. Y bueno, control de usuarios. Para que exista un control dentro de una base de datos, o sea que ya exista esta base de datos y controlemos a nuestros usuarios, esto se va a componer de un administrador de base de datos o dicho DBA. Para esto, el administrador debe tener una base de datos con un usuario y contraseña y privilegios y roles estipulados previamente. Y también dentro de esta base de datos conseguir sus usuarios. Bueno, vamos a ver ahora qué son los privilegios. Bueno, los privilegios determinan lo que alguien está autorizado a hacer dentro de nuestra base de datos. Para asignar privilegios dentro de nuestra base de datos es importante saber el tipo de persona que hay dentro de nuestra organización, el rango y jerarquía que esta persona posee, va a ser el tipo de privilegios que esta persona va a adquirir. Y bueno, en Oracle existen dos tipos de privilegios para los usuarios. Existe el System. Este permite al usuario hacer ciertas tareas sobre la base de datos, como por ejemplo crear table space. Estos permisos son otorgados por un administrador. Y existen en total 100 tipos de distintos privilegios de este tipo. También existe el privilegio de tipo Object. Este tipo de permiso le permite al usuario realizar ciertas acciones en objetos de la base de datos. En objetos me refiero como, por ejemplo, a manipular o crear una tabla. Manipularla en la forma en que este usuario puede hacer relaciones, puede ingresar datos, eliminar datos o hasta eliminar la tabla enteramente. Bueno, este es un esquema de privilegios, donde tenemos al DBA, que es el administrador, quien es el que tiene el más alto nivel de acceso de los objetos en la base de datos, y es quien otorga los privilegios. Él va a otorgar privilegios a un usuario en específico cuyo rango o jerarquía dentro de una organización deba ser alto y este usuario se encargue de administrar usuarios que estén a su cargo de él. Por ejemplo, el usuario con más alto nivel, dicho es, también concederá acceso a los objetos de la base de datos y podrá crear usuarios y administrarlos. No solamente el administrador va a ser el que se encargue de esto, sino que tendrá usuarios a quienes dé estos tipos de privilegios para hacer estas acciones. Y bueno, esta sería la jerarquía más baja, que serían los usuarios, un conjunto de usuarios. Estos también tienen privilegios, pero son más específicos dependiendo del área en el que se están desempeñando en una empresa. Bueno, aquí tenemos un ejercicio. Y bueno, el administrador de nuestra base de datos, o sea, nosotros, vamos a crear dos usuarios. Vamos a crear al usuario David y a la usuaria Natalia. David tiene estos privilegios: el tener una sesión dentro de nuestra base de datos y crear usuarios. Va a crear estos tres usuarios y les va a dar privilegios a cada uno de ellos. Y tenemos a Natalia, que se va a encargar de adquirir estos usuarios y meterlos a un rol. Pero antes de esto, hay que checar qué definiciones tienen estos privilegios que vamos a utilizar anteriormente. Bueno, está el Create Session, que le permite al usuario conectarse con nuestra base de datos. Create User, que es crear usuarios pudiendo indicar un tipo de space por defecto, cuotas y perfiles. También Drop User, que es borrar al usuario. Alter User, que es modificar al usuario y le permite cambiar la contraseña y el modo de autenticación de este mismo. Y Create Roller, que es crear los roles y crear un rol
y posteriormente añadir gente a este rol. Crear tablas, que sería incluir, insertar, modificar y eliminar datos de la misma y crear una vista en el esquema del usuario. Bueno, rápidamente vamos a, vamos a crear este ejercicio. Nosotros somos el que vamos a crear a David y a Natalia, el administrador de la base de datos, con estos privilegios. David va a crear a estos tres, Natalia va a crear un rol y va a asignar a estos tres. Y el rol se va a llamar ventas y solamente va a poder crear tablas y acceder también a las tablas que existen dentro de la base de datos. Y también el DBA va a asignar esos privilegios a este rol. Bueno, vamos a comenzar. Para esto ya tengo un script hecho y solamente hay que ingresar aquí al command line. Una vez aquí, vamos a conectarnos. Vamos y procedemos a crear nuestro usuario de David. Control C, Control V. Esta sería la contraseña, la identificación de David y el default double space es un espacio dentro del sistema con un espacio de 100 megas, que va a ser como una tabla donde se van a ir guardando todos estos tipos de usuarios. Ahora creamos a Natalia. Ahora vamos a darles privilegios a estos. A David le vamos a dar el privilegio de estar en una sesión, de crear usuarios, eliminar usuarios, crear tablas, crear vistas. Ah, aquí hay un pequeño error. Esta puede existir. Ahí está. Ahora vamos a ponérselos a Natalia. Y vamos a checar. Bueno, la diferencia entre Natalia y David es que ella sí puede crear roles. Aquí en este 2 podemos ver eso. Y vamos a checar qué roles tiene David. David posee estos privilegios. ¿Qué roles digo? ¿Qué privilegios posee David? ¿Y qué privilegios posee Natalia? Muy fácil, pues vemos que posee los mismos, con la diferencia de que ella puede crear roles. Ahora vamos a conectarnos como David. La contraseña, si no me recuerdo, es David 1, 2, y el usuario es David. Bueno, como hemos visto en el ejercicio, David va a crear a estas tres personas que se van a llamar Alfredo, Luis y Federico. Pongamos que me equivoqué y le puse Fede123 cuando la contraseña era totalmente diferente, era Fede321. Entonces lo que tengo que hacer es conectarme con el system. ¿Por qué? Porque el system tiene el privilegio, bueno, él posee todos los privilegios más bien, es el rango más alto y él puede alterar usuarios, por lo que vamos a alterar estos. Ahora la contraseña es 1234 cuando le habíamos puesto 123. El usuario ha sido alterado. ¿Ok? Ahora vamos a proceder a crear los roles. Para esto tenemos que conectarnos como Natalia. Creamos el rol. Ajá, rol creado de ventas. Y me faltan, me faltan algunos privilegios, así que voy a hacer un corte y voy a ponerlos. Ahora sí, lo que agregué es que ahora los roles digo, los roles, los privilegios para ventas va a ser create esta para más, va a ser que estos tengan una sesión, puedan iniciar sesión dentro de aquí, puedan crear tablas, pero ojo, alter any table va a ser cualquier tabla que posea yo en mi base de datos posteriormente que ya está creada, o sea, ya esa tabla existe desde antes, ellos puedan acceder a estas tablas, las puedan alterar,
puedan checar la información, puedan eliminar registros, puedan insertar más registros, actualizar cualquier registro en el rol de ventas. Además de que también pueden crear tablas nuevas y poder hacer lo que quieran con esas tablas. Me faltó que esto solamente lo puedo hacer en System. Ya recordé la contraseña. Es... ajá, ajá, ahí está. Él, lo que va a hacer el administrador del System va a dar los privilegios a esta tablita. Los privilegios anteriormente mencionados. Y bueno, ahora sí vamos a conectarnos. Ahora otra vez como Natalia. Y vamos a agregar a Alfredo, Luis y Federico. Ahí está. Hemos agregado a Alfredo, Luis y Federico. Ya cumplimos esto, que David fue el que creó estos usuarios y Natalia me los asignó a un rol. Y bueno, nada más lo último que falta por checar sería esto. Que ventas tenga estos privilegios. O sea que ya podría funcionar bien esta base de datos. Una persona que pueda administrarme los usuarios nuevos que están llegando y otra persona que me los vaya asignando a diferentes roles. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero les haya gustado muestra y adiós.